Una vez estudiado el funcionamiento del transistor, ya hemos visto que puede funcionar en tres regiones distintas, en la región activa, en corte o saturación. Pues vamos a seguir una analogía con lo que vimos para el diodo en el tema anterior. Si recordáis, el diodo, la forma de caracterizarlo era mediante su curva característica. Esa curva relacionaba la tensión que caía entre sus terminales con la corriente que atravesaba el diodo. Pues bien, ahora vamos a ver que el transistor también tiene una serie de curvas características. Es la única forma de caracterizar el transistor, porque al igual que el diodo, es un dispositivo no lineal. No existe una ecuación matemática, como pudiese ser la ley de Ohm, como la resistencia, que pueda relacionar tensión y corriente entre los terminales del transistor. Bien, eso lo veremos justo ahora en esta sección. Después, en la sección siguiente, veremos que al igual que en el diodo, si queremos analizar un transistor que esté en un circuito, la mejor forma de hacerlo, bueno, la forma más precisa, es mediante el análisis de la línea de carga. Las curvas características nos dan la relación entre todas las posibles corrientes y tensiones en las que puede estar ese transistor, igual que ocurría en el diodo, utilizando la línea de carga, que es la que representa el resto del circuito. Pues podemos ver justamente el punto en el que está trabajando ese transistor en ese circuito concreto. Bueno, si recordáis, eso era un proceso gráfico bastante laborioso y por eso lo que más se suele utilizar, bueno, son modelos equivalentes para representar el transistor mediante esos modelos según en la región de funcionamiento que esté en ese circuito. Si recordáis en el diodo, pues para los diodos que estaban polarizados en inversa, en la región inversa, el modelo equivalente era un interruptor abierto. Y si el diodo estaba polarizado en directa, el modelo equivalente era como un generador de tensión con valor igual a la tensión umbral del diodo. Pues bien, aquí en los transistores tendremos también modelos equivalentes según la región de funcionamiento en la que esté el transistor. Es decir, si está en la región activa, tendremos un modelo, si está en la región de corte otro, y si está en la región de saturación, otro distinto. Pues bien, como hemos comentado antes, vamos a empezar con la sección 3.3, las curvas características. Cuando estudiamos el diodo vimos que teníamos dos variables, V sub D, la tensión que caía entre los terminales del diodo, y I sub D, la corriente que circulaba por él, que estaban relacionadas mediante la curva característica propia del diodo. Si recordáis, la curva característica era, pues, bueno, se dibujaba en unos ejes, donde aquí teníamos la corriente que atravesaba el diodo, aquí la tensión, y era, pues, en directa una cosa así. Por aquí teníamos lo que llamamos la tensión umbral, a partir de la cual empezaba a conducir, y en inversa no había corriente hasta un punto que lo llamábamos la tensión de ruptura, a partir de la cual el diodo empezaba a conducir mucha corriente y se podía romper si era un diodo común. Pues bien, estas curvas que relacionan corriente con tensión en el diodo, vamos a ver que ahora en los transistores vamos a tener también una serie de curvas características. Una vez que introducíamos ese diodo con esta curva característica propia del diodo en un circuito de polarización, es decir, en cualquier circuito, el diodo se polarizaba en un punto concreto. De todos estos posibles puntos que hay en la curva característica, el diodo se ponía a trabajar en uno concreto en ese circuito. Si metíamos ese diodo en otro circuito distinto, podía trabajar en otro punto. Vimos que la forma de analizar esto, como veremos en la siguiente sección, es, bueno, mediante la línea de carga. La línea de carga es una línea que representa el resto del circuito, y donde esa línea de carga cortaba con la curva característica, ese era el punto de trabajo de ese diodo en ese circuito. Recordad eso del tema anterior. Bueno, pues en el caso del transistor, cuidado porque tenemos hasta 6 variables involucradas, 3 tensiones y 3 corrientes, siendo la representación gráfica de estas corrientes, estas tensiones, no tan evidente como en el caso del diodo. Ahora tenemos 3 y 3. ¿Qué parejas cogemos para representar tensión con corriente? Bueno, pues para representarla gráficamente, las variables se van a agrupar para formar lo que se denomina curvas características de entrada y curvas características de salida. Y además, en el caso del transistor, como tenemos dos uniones, la unión base colector y la unión base emisor, eso implica dos circuitos de polarización.
uno a la entrada del transistor y otro a la salida. Recordad las configuraciones que hemos visto en la sección anterior, configuración en emisor común, en base común. Bueno, pues en cada configuración unos terminales hacían de entrada y otros de salida y había un terminal común. Pues bien, ahora vamos a tener distintas curvas. Bueno, pues recordando eso, que el transistor tenía únicamente 3 terminales, esos 2 circuitos de polarización van a tener que compartir un terminal, lo que daba lugar a las configuraciones que ya habíamos visto, la de base común, emisor común y colector común. Cada una de esas 3 configuraciones va a tener asociada una familia de curvas de entrada y una familia de curvas de salida. Aquí veis que podemos tener curvas características de entrada y curvas características de salida en base común, en emisor común y en colector común. Y como dijimos en la sección anterior, nos vamos a centrar en la configuración de emisor común, que es la más empleada, por lo que vamos a estudiar estas 2 familias de curvas, las curvas características de entrada en emisor común y las curvas características de salida en emisor común. Pues bien, vamos a ver las primeras de ellas, las curvas características de entrada en emisor común. En este caso, lo que nos da el fabricante, esas curvas nos las da el fabricante, igual que la curva característica del diodo, pues nos va a dar una curva de entrada que relaciona la tensión de entrada, tensión base emisor, con la corriente de entrada, corriente de base. Recordad, estamos en la configuración emisor común. En la configuración emisor común, nosotros teníamos el emisor como terminal común y la entrada era esta de aquí. Es decir, la tensión de entrada era la tensión base emisor y la corriente de entrada es justamente la corriente que entra por la base. Y después a la salida tendremos la diferencia entre estos 2 terminales. La tensión de salida será la tensión colector-emisor, como ya vimos en la sección anterior, y la corriente de salida será la corriente de colector. Bueno, pues esas serán las variables involucradas en las curvas características de salida, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver las de entrada, es decir, las que involucran a estas variables, a la tensión base emisor y a la corriente de base. Pues bien, esto es lo que nos da el fabricante. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Relaciona la corriente de base con la tensión base emisor, es decir, la corriente de entrada en nuestro transistor en emisor común y la tensión de entrada. Si observáis esa curva, pues es muy parecida a la curva característica en polarización directa del diodo, ¿vale? Es muy similar. Fijaros que a partir de cierto punto, pues la corriente empieza a circular, cualquier corriente que necesite, cualquier corriente que imponga el resto del circuito. Pero para tensiones menores que esa corriente, si veis por aquí, apenas circula, para tensiones menores que esa tensión umbral, apenas circula corriente por nuestra base del transistor. Bueno, como indica aquí, estas curvas que se muestran son un poco idealizadas, ¿vale? En realidad no son tan perfectas y existen algunas no idealidades, algunos efectos secundarios que provocan cambios en esas curvas, pero eso lo veremos al final de la sección y además no le haremos tampoco mucho caso. Vamos a utilizar siempre este tipo de idealidades, estas curvas más ideales, y no tendremos mucho en cuenta esos efectos secundarios. Bueno, como decíamos antes, a partir de un valor concreto de la tensión base emisor, empieza a circular corriente de entrada, es decir, corriente por la base. Bueno, pues ese valor, lo que en los diodos se le llamaba tensión umbral, V sub sigma, ahora aquí en los transistores se suele llamar tensión base emisor ON, VB ON. En las características que nos da el fabricante se le suele dar esa nomenclatura. Bien, pues al igual que ocurría en el diodo, una vez que se mete el transistor en un circuito, el diodo se polarizaba. En este caso, pues el transistor también se va a polarizar. Pero ojo, como tenemos una entrada y una salida, pues tendremos un circuito de polarización a la entrada, es decir, el circuito que conecte la base, que es la entrada, con el emisor, que es nuestro terminal común, y tendremos luego otro circuito de polarización a la salida, el que conecte el colector con el emisor. Bueno, pues en primer lugar, como estamos en las curvas características de entrada, pues tendremos que tener en cuenta justamente ese circuito de polarización que hay a la entrada. Bueno, pues este circuito de polarización tendrá asociada una línea de carga, esta de aquí. Ya veremos en la siguiente sección cómo se calcula esa línea de carga, pero como ya sabéis es como en el diodo. Se saca una ecuación a través de la ley de Kirchhoff, esa ecuación es una ecuación lineal, con lo cual si la representamos en los mismos ejes que nuestra curva característica, pues lo que nos da es una recta. Y donde corte esa recta con nuestra curva característica, ese es el punto de trabajo a la entrada de nuestro transistor.
Bien, por tanto, el circuito de polarización de entrada, es decir, entre la base y el emisor, será el que imponga un punto de trabajo en el transistor, o a la entrada del transistor, un punto de trabajo en esa curva característica, ¿vale? Esta curva característica es propia del transistor y ese transistor en cualquier circuito pues es válida esa curva, pero en un circuito concreto, con ese circuito de polarización de entrada, va a trabajar en ese punto concreto. Es decir, va a circular, va a haber una tensión a la entrada del transistor justamente de este valor y va a haber una corriente en la base justamente de este valor. Bien, pues recordad que cuando el transistor funciona en la región activa, a la salida en el colector tendremos esta corriente de base multiplicada por el factor de amplificación que habíamos denominado beta. Por lo tanto, esta corriente de base va a ser bastante importante a la hora de ver el funcionamiento del transistor como amplificador, porque luego a la salida la tendremos amplificada por beta. Bien, eso es, bueno, si tenemos corriente de base, pero ¿qué pasa si estamos en un circuito, tenemos un circuito de polarización donde a la entrada ese circuito tiene una línea de carga de este tipo? Con lo cual el corte con la curva característica está aquí. Bueno, pues eso implica, si os fijáis, que la corriente de base es cero. Bueno, pues esta zona, si estamos en esta zona, no hay suficiente tensión VBE para polarizar el transistor, para polarizar la tensión base-emisor, para polarizar en directa la unión base-emisor. ¿Y qué ocurre en ese caso? Pues igual que ocurría en el diodo cuando no llegábamos a polarizarlo con la tensión umbral, que no es capaz de dejar pasar corriente, por lo tanto la corriente que circula es cero y en ese caso estamos en la región de corte. Si recordáis, en la sección anterior vimos las distintas regiones de funcionamiento. Bueno, pues si no conseguimos polarizar la unión base-emisor con suficiente tensión, estaremos en la región de corte, no estamos polarizando en directa esa unión y eso implica que la corriente de base es cero. ¿Y qué implicará eso además? Bueno, en la región de corte vimos que el funcionamiento era que todas las corrientes eran cero, no habrá ni corriente de base, ni de colector, ni de emisor, ninguna, es como si fuesen todos interruptores abiertos. Bien, eso era respecto a las curvas características de entrada, pero hemos dicho que tendremos una familia de curvas características de entrada y otra de curvas características de salida, también en emisor común. ¿Qué relaciona estas curvas? Bueno, estas curvas relacionan la corriente de salida y recordar, en emisor común, la corriente de salida es la corriente que va por el colector y la relaciona con la tensión de salida, es decir, con la tensión colector-emisor. Bueno, pues estas curvas de salida que da el fabricante relaciona esos dos parámetros. Y una cosa muy importante, no hay una única curva como en la de entrada, hay una curva diferente para cada corriente I sub B, para cada corriente de base. A ver, hay infinitas corrientes, podría haber infinitos valores en la corriente de base, no se van a dibujar todos, habría miles de curvas, pero lo que da el fabricante, bueno, es unos intervalos entre, pues fijaros, si la corriente base vale 30 microamperios, hay que coger esta curva. Si la corriente de base vale 40 microamperios, hay que coger esta otra curva. Si la corriente de base vale 50 microamperios, hay que coger esta otra curva. Si la corriente de base valiese 45, bueno, pues hay que interpolar y coger una curva entre la de 40 y la de 50, ¿vale? Pero que el fabricante nos va a dar es así. Bien, pues igual, cuando a la salida nuestro circuito de polarización entre colector y emisor lo analicemos, veremos que tendrá una línea de carga, tendrá asociada una línea de carga y esa línea de carga nos marcará el punto de trabajo del transistor a la salida, es decir, las tensiones y las corrientes de salida. Y, ojo, esta línea de carga está cortando a todas las curvas en un punto, esta en este punto, esta en este punto, esta en este punto, esta en este punto. ¿Con cuál, en qué punto de trabajo estamos? Pues con la curva correspondiente a la corriente que tenemos a la entrada. Por ejemplo, imaginaros que a la entrada hubiésemos tenido 30 microamperios de corriente de base. Pues esta es la curva que vamos a tener que mirar. El resto las podemos despreciar, de tal forma que luego, cuando tengamos a la salida nuestra línea de carga, sí estará la curva de salida correspondiente a los 30 microamperios, esa es con las que nos quedaremos. Este será el punto de trabajo de ese transistor con ese circuito de polarización. Bien, fijaros que hay una cosa muy característica en estas curvas. Vemos que en esta zona la corriente, I sub C, no depende para nada de la tensión colector-emisor.
mantiene un valor constante de I sub C independientemente del valor de VC. ¿Veis que las curvas son completamente planas? Eso quiere decir que no varía el valor de I sub C conforme nos vamos moviendo en este eje. Bien, pero además, fijaros que ese valor constante de I sub C depende de la corriente de entrada I sub B. Fijaros. Si I sub B vale 30 microamperios, en toda esa zona vemos que la corriente de colector vale 3 miliamperios, independientemente del valor de VC. Vemos que en esa zona, además, si la corriente de base de entrada vale 20 microamperios, la corriente de colector vale 2 miliamperios en toda esa zona. Vemos entonces que la corriente de colector es 100 por la corriente de base. ¿A qué nos suena esto? Pues justamente a la región activa que vimos en la sección anterior. En la región activa la corriente de colector era beta por la corriente de base. Bueno, pues en este caso, fijaros, ya sabemos que la beta va a valer 100. Bueno, justamente esto es lo que nos está indicando aquí. Nótese que con las curvas características de salida el fabricante ya no está dando implícitamente el valor del parámetro beta del transistor. Aparte de eso, las hojas características también nos lo dará numéricamente, nos pondrá el valor de beta, es tanto, que ya lo veremos más adelante. Pero en este ejemplo, por ejemplo, pues con las curvas características ya podríamos hallar el valor de beta. Vemos que para cada valor de I sub B, de la corriente de base, en la región activa, únicamente en esta región activa, solo en esta región activa, el valor de la corriente de colector es 100 por la corriente de base, con lo que en este caso, implícitamente en esas curvas ya tendríamos que saber que beta igual a 100. Bueno, hemos supuesto, hemos deducido que esto de aquí es la región activa, justamente por eso, porque la corriente de colector es pues, un número beta por la corriente de base y todo el tiempo constante, sin depender de la tensión colector-emisor. Ahora vamos a ver realmente si esa es la región activa, porque lo acabamos de deducir, pero no sabemos exactamente si es. Bueno, pues, ¿qué tenía que ocurrir para estar en la región activa? Bueno, pues la polarización del transistor tenía que ser, si recordáis, la siguiente, lo vimos en la sección anterior. La unión base-emisor tenía que estar en directa, con lo cual la tensión base-emisor debe ser lo suficientemente grande y debe haber corriente de base. ¿Ocurre eso? Pues fijaros que sí. En esta región, en la región activa, la marcada con los puntitos rojos, hay corriente de base, 10 microamperios, 20 microamperios, 30, 40. Y en esta zona de aquí abajo, la que está con los puntitos verdes, aquí la corriente de base es 0. ¿Eso qué implica? Bueno, porque esa es la región de corte. Si recordáis a la entrada, cuando la corriente de base era 0, acabamos de decir en las curvas características de entrada que es porque estamos en la región de corte. Pues bien, cuando la corriente de base es 0, estamos a la salida en esa curva característica con corriente 0 y esa es la región de corte. Por lo tanto, cuando hay algo de corriente, ya sí estamos en la región activa. Vale, esa primera necesidad se cumple. Y la segunda, ¿cuál es la segunda condición que debía cumplir para estar en la región activa del transistor? Pues que la unión base-colector tenía que estar en inversa. Y según vimos, como estamos en configuración emisor común, que la unión base-colector esté en inversa debía cumplirse que la tensión colector-emisor debía ser mayor que la tensión base-emisor. Y acabamos de ver que la tensión base-emisor, para que haya corriente, debía ser pues mayor que 0,7 aproximadamente. ¿Se cumple eso aquí? Bueno, pues si os fijáis, en estas curvas vemos que ya entramos en la región activa, entramos aquí en la región activa un poco antes de que la tensión colector-emisor sea mayor que esos 0,7 voltios que hay entre base y emisor. ¿Vale? Fijaros, la tensión colector-emisor, los 0,7 podrían estar, no sé, por aquí, pero entramos mucho antes. Entramos bastante antes en lo que
se puede considerar región activa. Lo que consideramos región activa porque las curvas se vuelven planas, ¿vale? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues en concreto, para estar en la región activa, es suficiente con que la tensión colector-emisor sea mayor que un parámetro que se llama tensión colector-emisor de saturación, VC-SAT, que es aproximadamente pues 0,2 voltios. Lo da el fabricante, lo suele dar el fabricante, ¿vale? Aquí lo tenéis. Lo suele dar el fabricante y no es necesario llegar entonces a esos 0,7 voltios para que la unión base-colector esté polarizada en inversa. No es necesario llegar a esos 0,7 voltios, con llegar a los 0,2 es suficiente, ¿vale? ¿Por qué eso es así? Bueno, porque si la tensión colector-emisor es mayor de 0,2 voltios, la unión base-colector no llega a estar tampoco polarizada en directa, sigue estando polarizada en inversa, porque no es suficiente tensión como para causar una corriente significativa. Para comprender esto mejor, es bueno recordar lo que pasaba con el diodo cuando polarizábamos con una tensión positiva, pero menor que la tensión umbral. Cuando no llegábamos a la tensión umbral, aunque fuese una tensión positiva, no circulaba corriente y estábamos polarizados todavía en inversa, estábamos al corte, no circulaba corriente. Pues aquí igual, esa unión colector-emisor, con que esté polarizada con 0,2 voltios, ya no está en directa, está al corte, por lo tanto es suficiente con esos 0,2 voltios. Bien, pues ya se puede plantear un ejercicio muy sencillito. Según lo que hemos visto con las curvas características, nos piden determinar los parámetros alfa y beta de un transistor cuyas curvas características son las siguientes. Fijaros, ¿nos interesa para algo la curva característica de entrada? Bueno, pues para el parámetro beta no nos va a hacer falta. ¿Qué es lo que relaciona el parámetro beta? Bueno, el parámetro beta, si recordáis, es la corriente de colector partido la corriente de base. Y en este caso, pues fijaros, en las curvas características de salida tenemos la corriente de colector, 5 mA, 4, 3, 2, 1. Y fijaros, tenemos aquí las curvas características que nos dicen para una corriente de base de 50 microamperios, pues en la región activa tenemos una corriente fija de 5 miliamperios. Y si la corriente de base es 40 microamperios, pues tenemos a la salida una corriente fija de 4 miliamperios. Es decir, si vamos haciendo esta ecuación para cada una de las curvas, vemos directamente que beta igual a 100. Y si recordáis de la sección anterior, ¿qué unidades? Pues ninguna. La beta no tiene unidades, es un parámetro sin unidades. Y para calcular el parámetro alfa, ¿podemos observar las curvas para calcularlo? No, directamente no. De estas curvas se desprendía el parámetro beta. Pero si recordáis, había una ecuación en la sección anterior que nos relacionaba alfa con beta. Concretamente nos decía que alfa era beta partido beta más 1. Y en este caso, eso nos da 0,99. Pues ya tenemos también el valor de alfa. Y ya hemos resuelto el ejercicio. Bien, como hemos comentado antes, esas curvas características que hemos ido viendo, entrada y salida, están un poco idealizadas, ¿vale? En realidad existen una serie de efectos secundarios que hacen que las curvas no sean realmente tan ideales como las que hemos visto. Hay dos efectos que vamos a ver. Uno es la modulación de la anchura de base, se llama efecto Early. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre este efecto y qué es lo que genera? Bueno, pues a medida que la tensión colector-emisor va aumentando, es decir, la tensión de salida, la polarización inversa de la unión base-colector se hace mayor. Y por tanto, como vimos en los diodos, la zona de deplexión se va extendiendo. En concreto, pues se extiende hacia la base. Si recordáis, la base es muy estrechita, los transistores se hacen muy estrechita para que todo funcione como debe funcionar. Bueno, pues a medida que la zona de deplexión aumenta, cuando se polariza mucho en inversa esa unión base-colector, va ocupando gran parte de la base. En consecuencia, los electrones que están entrando desde el emisor a la base no se recombinan en la base con los huecos que hay en la base, sino que pasan directamente al colector. Por lo tanto, en realidad
no existe una única curva característica de entrada porque la corriente de base va a disminuir conforme aumenta la tensión colector-emisor. Fijaros, vamos a tener una curva de entrada para cada tensión colector-emisor. A medida que la tensión colector-emisor aumenta, la curva para la corriente de base se desplaza hacia abajo porque la corriente de base disminuye, porque no hay tanta corriente de base como en realidad debería haber, ya que la zona de deplexión está ocupando gran parte de la base y no hay recombinación de electrones y huecos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, para esto, para una tensión base-emisor constante, de cierto valor constante? Pues fijaros que tenemos para una tensión colector-emisor de 1 voltio, tenemos aquí una corriente de base concreta, pero si la tensión colector-emisor aumenta, por ejemplo a 10 voltios, aumenta la región de deplexión, por lo tanto hay menos recombinación de electrones y huecos, con lo cual disminuye la corriente de base. Y si la tensión colector-emisor aumenta mucho más, pues disminuye mucho más la corriente de base. Entonces, este es el efecto que hay sobre las curvas características de entrada. Pero este efecto Early, también influye en las curvas características de salida. A medida que la base se hace más estrechita, porque está ocupando más la región de deplexión, hay menos electrones que se combinan con huecos y la corriente de emisor debe incrementarse para mantener la corriente de base constante. Recordemos que las curvas de salida se dibujan para corriente de base constante. Fijaros, para una corriente de base de 50 microamperios, pues tenemos que dibujar la curva característica de salida. Pero si hemos visto que a medida que la tensión colector-emisor aumenta, la corriente de base iba disminuyendo, ¿cómo hacer para que esa corriente de base se mantenga un valor constante? Pues aumentando la corriente de emisor, inyectando más electrones desde el emisor. Al aumentar la corriente de emisor, como estaba muy relacionada con la de colector, recordáis por el parámetro alfa, que era prácticamente 1, pues también aumenta la corriente de colector, que es la que tenemos aquí. Por lo tanto, las curvas características de salida no son realmente planas, sino que fijaros que tienen cierta pendiente, porque al aumentar la tensión colector-emisor, aumenta también la corriente de colector. Bueno, pues esos son los efectos que produce el efecto Early sobre las curvas características de entrada y salida. Pero ya os digo, son efectos que esa pendiente no es muy grande y normalmente se suelen despreciar. Y luego hay otra no idealidad de las curvas características que no hemos visto, que es la ruptura por avalancha o perforación. Fijaros, existe aquí una zona de ruptura, igual que ocurría en los diodos. Esta zona de ruptura, bueno, pues en el transistor bipolar, como en cualquier dispositivo donde hay uniones p-n polarizadas, pues hay unas limitaciones físicas de funcionamiento debido a los fenómenos de avalancha que ya vimos en los diodos. Si aumentamos mucho la tensión colector-emisor, fijaros, esta zona es para tensión colector-emisor ya bastante grande, vamos a entrar en la región de ruptura, donde la corriente del colector, si os fijáis, ya no se mantiene constante, plana, sino que aumenta muchísimo. Deja de funcionar como un amplificador, porque nosotros queríamos que la corriente de colector fuese beta por la corriente de base, amplificase la corriente de base. Aquí ya no, aquí se va completamente. Bueno, ¿por qué ocurre esos fenómenos de ruptura? Bueno, pues por dos mecanismos distintos. Puede ocurrir por avalancha o por perforación. ¿Qué es la ruptura por avalancha? Bueno, pues exactamente igual que vimos en los diodos. Cuando se aumenta mucho la polarización inversa de la unión base-colector, el campo de esa zona de carga se hace tan grande como para arrancar electrones libres rompiendo los enlaces covalentes. Esos electrones libres chocaban con otros y producían una avalancha de electrones. Bueno, pues la ruptura por avalancha aumenta mucho la corriente de colector justamente por lo mismo que vimos en los diodos, por esa avalancha de electrones. ¿Y cuál es el otro mecanismo por el que puede ocurrir eso? Bueno, pues la ruptura por perforación de base. Esto es distinto. Hemos visto que la anchura de la base disminuye debido a que la tensión inversa en la unión base-colector hace que la región de deplexión crezca mucho. Si esa región de deplexión crece tanto que engulle a toda la base, puede ocurrir que desaparezca completamente la base. En ese caso,
emisor y colector se pondrían en contacto y con lo cual todos los electrones desde el emisor pasan directamente al colector y la corriente entre colector y emisor es muy elevada. Por eso la corriente de colector crece mucho cuando ocurre ese fenómeno. Pues bien, esas son las dos noidalidades que podemos tener en cuenta los transistores. Ya os digo que normalmente, bueno, a efectos teóricos las tenemos que comprender y saber que existen, pero en la práctica no se van a tener mucho en cuenta. Bueno, y luego aparte de eso, otros datos que suelen dar los fabricantes, aparte de las curvas características de entrada y salida, son los límites que soporta el transistor. El fabricante nos suele dar valores límites que si se superan se puede dañar el dispositivo. ¿Qué son esos valores? Bueno, pues tensiones inversas máximas, es decir, nos va a dar una tensión colector-emisor máxima que pueda haber en el transistor sin que se rompa, tensión colector-base, tensión emisor-base. También nos va a dar unas corrientes máximas que puede soportar el dispositivo, una corriente máxima de colector, corriente máxima de base, y también nos da la potencia máxima. Y ojo, la potencia que disipa cualquier componente siempre, lo hemos dicho, es el producto de la tensión por la corriente. Pero recordad que en el transistor hay 3 tensiones y 3 corrientes distintas. En el caso particular del transistor, entonces, ¿qué potencia está disipando? ¿Qué tensión y qué corriente cogemos? Bueno, pues vamos a considerar que la potencia que disipa el transistor siempre viene dada por la tensión y la corriente de salida. Y como estamos en la configuración de emisor común, la tensión de salida es la tensión colector-emisor y la corriente de salida es la corriente de colector. Por lo tanto, nosotros, en nuestros ejercicios, cuando nos pregunten la potencia disipada por el transistor, lo que tendremos que hacer es multiplicar justamente eso, la corriente colector por la tensión colector-emisor.